¿Vos qué opinás? ¿Todo el mundo está un poco loco? ¿Existe la normalidad? ¿Qué factores influyen en nuestra salud mental? En este espacio de Radio Bicicleta abordamos distintos temas relacionados con el bienestar psicológico, emocional y social de las personas. En cada episodio entrevistamos a especialistas que desde el campo de la psicología, la psiquiatría, la educación y otras áreas comparten conocimientos, experiencias e investigaciones para reflexionar sobre lo que nos pasa individual y colectivamente. También para desarrollar herramientas que nos ayuden a cuidarnos más y mejor. Mi nombre es Lucenfa y este podcast se llama De la Cabeza. Actualmente se debate cada vez más en el campo legislativo y académico sobre el uso terapéutico o medicinal de algunas drogas consideradas ilegales o algunos de sus compuestos considerados ilegales. Un tema delicado que necesita de un análisis exhaustivo y que crece al amparo de los descubrimientos científicos, pero que ya cuenta en Argentina, al menos para el caso del uso terapéutico del cannabis, con un marco normativo. Córdoba fue recientemente protagonista de un intenso intercambio de investigaciones en el marco de la jornada De venenos a remedios, uso terapéutico de las drogas prohibidas, efectuada dentro del ciclo de actividades de actualización en ciencia y profesión y del trabajo de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Psicología de la UNC, la ONG Asociación Civil Unidos por el Cannabis, ACUPEC, la Unidad de Estudios Epidemiológicos en Salud Mental y el Centro de Investigación, Extensión y Vinculación Tecnológica, también de la Facultad de Psicología de la UNC. Sobre este tema vamos a conversar hoy en un nuevo episodio de la Cabeza. Como les comentaba anteriormente, en el marco del ciclo de actividades de actualización en ciencia y profesión y del trabajo de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Psicología de la UNC, la ONG ACUPEC, la Unidad de Estudios Epidemiológicos en Salud Mental y el Centro de Investigación, Extensión y Vinculación Tecnológica de la Facultad de Psicología, en noviembre se desarrollaron las primeras jornadas sobre el potencial terapéutico de sustancias y plantas como el cannabis sativa, los hongos, psilocibe, cubensis y otros psicodélicos. El nombre de la jornada, que fue De venenos a remedios, simboliza, según explicaron los organizadores, una nueva perspectiva sobre estos compuestos marginados durante décadas y también percibidos o estigmatizados como peligrosos debido a los prejuicios y las políticas más prohibicionistas que limitan el acceso. Lo que pasa es que ahora el avance científico y también una apertura en el ámbito clínico y académico han demostrado que estos psicodélicos ofrecen un prometedor potencial terapéutico en el tratamiento de problemas de salud mental. Para contarnos un poquito sobre este tema que es novedoso, estamos aquí en conversación con Luis Acosta, licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires y doctorado en el Grupo de Neurociencias de Sistemas. También está diplomado en el abordaje integral de los consumos problemáticos por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas y actualmente asesor, entiendo yo, en la Gerencia de Vinculación Tecnológica del CONICET, en la Coordinación de Alimentos, Salud y Biotecnología. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por aceptar y contarnos un poco de qué se trata esto de que las drogas que, bueno, históricamente o por lo menos en lo que va del siglo XX y un poquito del XXI fueron prohibidas, ahora, bueno, se descubre o se está avanzando en el descubrimiento de sus efectos terapéuticos. ¿Cómo se encuentra el estado de situación en Argentina en cuanto a la posibilidad de los tratamientos y del avance en el conocimiento científico? Bien, es muy interesante esa referencia temporal que haces respecto de estas drogas malas o prohibidas, ¿no? Están prohibidas hace muy poquito tiempo y han tenido una estrecha relación con la humanidad. La planta de cannabis, ni hablar, y el uso de psicodélicos también, ¿sí? Desde el inicio de las civilizaciones, y eso se ha mantenido activo en las comunidades originarias, principalmente de Latinoamérica, ¿no? Con el uso de los hongos, los niños santos, como le dicen, o la ayahuasca, o la guachuma, o el peyote. Pero bueno, más allá de eso, hay toda una cuestión que tiene que ver con
con lo que tiene que ver con la generación de conocimiento, donde chocan diferentes formas de generar conocimiento. Y a eso me refiero con el estado actual en lo que tiene que ver con el acceso a la información. Bien. El que marcó el camino, de alguna manera, fue el cannabis. Lo que sucedió con el cannabis en el mundo y en la Argentina en particular. Vos fijate que el conocimiento principal se generó en las bases. Fueron usuarios, principalmente madres, impulsadas por un tratamiento que empezó a funcionar en sus hijos. Principalmente, ¿dónde? Epilepsia. Sí. Donde no se discute el efecto placebo. Un chico que tiene 200 convulsiones y pasa a tener 5 o no tener convulsiones, no cree que el cannabis le hace bien. Evidentemente le está haciendo bien. Y ahí entra en tensión estas diferentes formas de generar conocimiento, el acceso a la medicina y la biomedicina, que es la forma hegemónica en la que se atienden los padecimientos, con sus lógicas, incluso de persecución, ¿no? Entonces, hay que tener claro eso. Por un lado, está el método científico, estos estudios controlados, doble ciego, por placebo, y del otro lado está todo un proceso social que se viene dando, motorizado principalmente, insisto, por el cannabis, que también es válido y que también hay que rescatar. Muchas veces, y sobre todo en estas cuestiones tan interesantes que tienen que ver con atender los padecimientos, la ciencia y su método y su forma de generar conocimiento y esperando que los papers o que los fármacos salgan al mercado, se queda corta en términos de tiempo. A eso me refiero. Para que un fármaco salga al mercado son años. Años y a veces millones y millones y millones de dólares. Cuando en paralelo vos tenés usuarios que empiezan a intercambiar información, que saben que esto funciona para esto, que si combinas esto con esto, reducís cierto tipo de cuestión que te mejora la salud. Exactamente lo mismo que pasó con el cannabis está pasando con los psicodélicos y particularmente con la psilocibina. Y cuando hablamos de psilocibina, en realidad tenemos que hablar de hongos, que son entidades biológicas que pueden ocurrir de manera espontánea o que vos podés cultivar en tu casa, que tienen la capacidad de poder producir estos alcaloides derivados de las triptaminas con potencial terapéutico, principalmente ansiedad y depresión. Claro, que son una de las problemáticas más frecuentes en los tiempos que vivimos. Sin duda, sin duda. Por eso se instala realmente como una opción terapéutica con una fuerza que viene desde las bases. Lo mismo que sucedió con el cannabis. En el cannabis, ¿cuál fue el caballito de batalla, el mascarón de proa, ¿sí?, que permitió empezar a dar la discusión? Insisto, la epilepsia. ¿Qué es lo que puede empezar a dar la discusión o lo que está dando la discusión hoy con los psicodélicos y particularmente los hongos? No los reduzco a la psilocibina, a los hongos, depresión y ansiedad. Pero estamos viendo que hay muchas otras más cuestiones que pueden atenderse con el uso de estas sustancias, desde enfermedades neurodegenerativas, al reducir neuroinflamación y estimular circuitos neuronales, y por ejemplo, el trastorno del espectro autista, con muy buenos resultados. No hay mucho paper publicado, no están esos famosos estudios controlados por placebo, pero sí están los testimonios de los padres, las madres, que empiezan a utilizarlos con muy buenos resultados en sus hijos. Bien, ¿cuáles te parecen que son las principales barreras, obstáculos o, si lo queremos poner un poco más positivo, desafío para que se logre ese encuentro, digamos, entre lo que se viene generando en las bases, este saber empírico sobre los resultados de estas sustancias aplicadas terapéuticamente y bueno, y el campo académico, el campo de los laboratorios? ¿Cuáles son los obstáculos, las barreras o quizás los desafíos para que ese encuentro, digamos, logre suceder? Yo creo que ahí el Estado tiene que jugar un rol muy importante en términos de regulación y no dejar todo en manos de los laboratorios, básicamente. La lógica para salir con un fármaco es esto que te digo. Hay toda una estructura de regulación que implica estudios de fase 1, fase 2, fase 3, farmacovigilancia. Todos esos procesos son larguísimos y salen millones de dólares. Y acá el problema es el siguiente. Ningún laboratorio va a bancar estudios que salen 1.000 millones de dólares, por tirar una cifra, que esas son las cifras que se manejan realmente, si después yo no te puedo vender la molécula. Y ahí es donde entramos en una bicicleta que pedalea en el aire, no avanzamos hacia ningún lado. Es un mantra que se repite permanentemente en el mundo del cannabis, y perdón la insistencia con las comparaciones.
En el mundo del cannabis dicen no hay evidencia. ¿Qué es la evidencia? No hay estudios controlados por placebo y no va a haber, porque ningún laboratorio va a pagar semejante suma de dinero si después no te puede vender la molécula, porque vos la podés cultivar en tu casa. Entonces, la verdad que la discusión es muy, muy interesante, es compleja, pero yo creo que el Estado tiene que jugar un rol activo en lo que involucra la toma de decisiones respecto del acceso a estas terapéuticas. Y es complejo, porque el uso de psicodélicos involucra dos modalidades principalmente. Las macrodosis, que son dosis altas, donde vos tenés una modificación profunda de la percepción, una alteración profunda de tus capacidades cognitivas, donde puede llegar a haber cuestiones que alteren tu estado, puede haber un poquito de ansiedad, puede haber un poquito de pánico. Transitar eso puede ser realmente difícil, ¿sí? Son tecnologías ancestrales que las comunidades originarias la utilizan desde, insisto, el inicio de los tiempos. Hay todo un proceso de occidentalización de esa terapéutica, ¿sí? Donde vos tenés versiones con acompañantes, una persona acostada, con los ojos tapados y auriculares. Pero es algo que no puede manejar cualquier persona. Claro que no, claro que ¿Sí? no. La otra versión es la versión de las microdosis, que es bastante discutida, ¿sí? Hay investigadores que dicen, por ejemplo, que es una moda. Hay investigadores que dicen que eso no funciona. Que vos no hayas diseñado los protocolos que de alguna manera evidencien que eso funciona, no puede ser una limitación de tu diseño experimental. No quiere decir que no funcione. De hecho, lo vemos. Se ve que funcionan muy bien. Hasta uno puede explicarlo a nivel molecular por qué es que funcionarían tan bien. Pero la pregunta que vos acabas de hacer, que parece tan simple, no lo es. No lo es. Y no hay experiencias claras. Por ejemplo, en Australia se autorizó el uso de la psilocibina, no el hongo, la psilocibina pura, y el éxtasis, que es una feniletilamina, que también aumenta los niveles de serotonina, para depresión mayor y estrés postraumático. Y solo puede ser llevado adelante por médicos, con un sistema y un régimen muy, muy riguroso. En Estados Unidos tenés que Oregon autorizó el uso terapéutico de la psilocibina y Colorado descriminalizó el uso, puede usarlo legalmente. En Ecuador, ¿sí?, donde hubo una modificación de la Constitución en el 2008 que habla de medicinas tradicionales y andinas, a través de un caso en el que hubo remisión de un tumor en el uso de macrodosis de psilocibina, se pudo empezar con experimentos, se pudo modificar ciertas cuestiones regulatorias y hoy en el Ecuador tenés la posibilidad de poder capacitarte dentro del Ministerio de Salud en terapias ancestrales andinas, donde la lógica es completamente distinta. Claro. La liturgia propia del abordaje es ceremonial, donde se sopla tabaco, donde se le pide permiso a los altares. Entonces, fíjate lo que está pasando, ¿no? Es realmente muy diverso, es muy interesante. ¿Por qué? Porque independientemente del abordaje que uno utilice o elija, funciona. Y estamos viendo que funciona y funciona muy, muy, muy bien para tratar principalmente problemas o patologías asociadas a la salud mental. Bien. Más allá de eso, insisto, tenemos las neurodegenerativas. Pero la pregunta que hiciste es clave y no está claro. La verdad no está claro y lo estamos construyendo. Y estos espacios también son muy importantes para poder reflexionar al respecto, ¿no? Sí, entiendo que de esto también va la labor de la mesa que han constituido en el marco de la jornada. Bueno, y que todavía está en proceso de construcción. ¿Tienen alguna hoja de ruta para trabajar sobre estos temas? Se dividió en diferentes grupos o comisiones, ¿no? Comisiones de investigación, comisiones de divulgación. La idea es poder empezar, comisión de legales, es empezar a poder trabajar diferentes temas de diferentes aspectos para empezar a dar la discusión. Estamos en un proceso de construcción donde hay lugar para todos aquellos que quieran participar y sentarse en la mesa, a discutir seriamente estas cuestiones que tienen que ver, insisto, con atender los padecimientos. Va a haber gente que está en contra y está bien. Eso enriquece el debate, ¿sí? Es importante que haya gente que esté en contra. Si no, estás hablándote siempre a vos mismo y a la misma persona. Entonces, la invitación realmente es amplia. La idea es empezar a pensar un horizonte para que aquellas personas que consideren que estas terapéuticas pueden ser de utilidad puedan acceder. Y para aquellos profesionales que quieran utilizar estas herramientas puedan hacerlo dentro de un marco legal.
Excelente. Bueno, una gran labor por delante, más que interesante y que creemos desde aquí que dará sus frutos. Muchísimas gracias, Luis, por este espacio para contarnos un poco cómo viene la temática del uso terapéutico de drogas derivadas de los hongos y del cannabis. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer. Dialogábamos con Luis Acosta, licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires y doctorado en el Grupo de Neurociencias de Sistemas. También es diplomado en el abordaje integral de los consumos problemáticos por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas y actualmente es asesor en la Gerencia de Vinculación Tecnológica del CONICET en la Coordinación de Alimentos, Salud y Biotecnología. Las drogas ilegales o prohibidas pueden dejar de considerarse venenos y comenzar a tener funciones terapéuticas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué casos? Un tema polémico, complejo, pero a la vez también interesante y que queda un largo camino por recorrer, tal como comentaba el biólogo y neurocientífico Luis Acosta en este episodio. Mi nombre es Lucenfa y continuaremos hablando de salud mental y bienestar en el próximo capítulo. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.